Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth, este libro maravilloso, cómo se nos presenta y cómo nos regala la palabra del Señor. Hoy queremos hablar un poco de esta eclesiología, decíamos nosotros, dentro de la presentación del libro de Ruth. Cuando hablamos y decimos eclesiología, Ñande Yeicuasen va en la libro de Rula Ñandemboea con respecto a la comunidad upea que dice la eclesiología. Algunas veces con la palabra medio así lento Ñande en Guarajana Ñantende Guasui eclesiología e ice va eva Ñandemboego libro con respecto a nuestra comunidad va ella va Ñande lleva Ñañe relacionar uno con el otro. Upea la eclesiología, relación entre las personas. Vea la iglesia, upea dice la iglesia. Hay otras palabras también que se suelen utilizar, sinagoga, sinagogues, una palabra extranjera, sinagoga quiere decir también la reunión, eclesia quiere decir reunión de personas, como comunidad, dice la eclesiología. Entonces, vamos a hablar un poco de la eclesiología, de lo que nos pide, ¿verdad? Este libro, o nos enseña este libro de Ruth. Son 4 capitulitos, pero que es riquísimo, entonces, en las enseñanzas para la comunidad. Eclesiología, enseñanzas para la comunidad, para esta reunión de personas. ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado como cualidad y como riqueza linda y hermosa para ofrecer a nuestros hermanos? Bueno, y entonces aquí nosotros decíamos que en esta eclesiología aparecen ciertas palabras muy importantes. Por ejemplo, comenzábamos a hablar en el curso anterior, en nuestros cursos bíblicos anteriores, la palabra Israel, por ejemplo. Primero, luego hablamos ya de comunidad. Israel se utiliza, dijimos, en varias situaciones, digamos. Primero lo definíamos, Israel. Nosotros lo definíamos, el Dios es recto, Dios resplandeciente, que salva, que domina, el Dios que combate. Ese es el Israel. Y se utilizaba, decíamos, para designar a las 12 tribus. Y estos todos son nombres teológicos, belleza, vamos a ver qué se refiere a la comunidad. 12 que dice universalidad.
12 dice entero betea inañande ya upb. Upb dice la universalidad dice entero betea aba vendo putai o cabe. Y entonces, desde este aspecto, nosotros podemos entender muy bien lo que significa la palabra Israel. ¿Quién es Israel entonces? ¿Quién es el pueblo de Israel? Es esa fuerza de Dios, Dios mismo como fuerza, Dios mismo que ama, que resplandece, que salva, que domina, que combate por nosotros. Dios que está entonces en medio de su comunidad, en síntesis. La dice Israel. Y bueno, se le aplica justamente cuando se habla de las 12 tribus, ¿verdad? Pero después hay otras significancias que nosotros también ya hemos visto. Les invito a que ustedes vayan a los otros cursos anteriores donde ya hablamos sobre esta terminología, la palabra Israel. Y bueno, y seguimos nosotros ahora con respecto a esta eclesiología. Vamos a hablar en este momento de este libro de Ruth, que es un libro elocuente, o sea, oñe, voy a decirla elocuente, oñe, y Seina, que nos explica bien, nos habla, nos enseña. Es sencillo, es fácil de entender, describiendo las implicaciones ético-prácticas de la pertenencia a la comunidad de fe de los israelitas, de la pertenencia en el sentido ético-práctico. Ético, la ética y la práctica, la praxis. Upea dice como principios. ¿Cuál es la ética? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son las normas? Mooto pa ñandeya ya piana pa epa la ñandeya ya povaena comunidad haisha como iglesia. Y en este sentido estamos diciendo que el libro de Ruth es un libro muy sencillo, muy claro, muy directo en este sentido ético, práctico, hoy la mandamiento, hoy la regla, hoy la añade, vaya para pobana, práctico, vaya la práctico dice, hoy chacande, na ave, cocuña carayo ya popecha, na ave cocarayo ya popecha. P, ja, eje, iba, cuetena, P, en el sentido ético, en ese principio, pero yerurean de ere ya pojangua, na ave cocaray, na ave cocuña caray, o ya pojicuay. Ahí está entonces. Este libro es muy elocuente, nos habla, nos enseña y hace entonces esa combinación entre el sentido de las normas con el sentido bien práctico. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Antes de viajar, Francisco siempre va a rezar a la patrona de Roma y en este caso no hizo una excepción. Lo que sorprendió fue verle de nuevo en silla de ruedas. En los últimos eventos públicos se había notado una leve mejoría en su rodilla, puesto que utilizaba el bastón. Sin embargo, la foto demuestra que su condición aún no es óptima. Aún así, el Papa está empeñado en viajar a Canadá. No es un viaje como los demás. Francisco lo definió una peregrinación penitencial. Y ahora me accingo a compiere un peregrinaggio penitenziale che spero con la grazia di Dio possa contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso già. En julio el Papa ha tenido menos encuentros oficiales, lo que le ha permitido descansar más. Su última aparición ante las cámaras fue por la reunión con los príncipes de Mónaco y en el funeral del jesuita Diego Fares. 4 delegaciones de indígenas canadienses viajaron al Vaticano en abril. Le contaron al Papa los abusos que sufrieron sus comunidades en las residencias estatales llevadas por entidades católicas entre los siglos XIX y XX. Francisco les respondió así. Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa Cattolica chiedo perdono a Dio e vorrei dirvi di tutto cuore sono molto addolorato. E mi unisco ai fratelli vescovi canadesi nel chiedervi scusa. Francisco considera importante viajar hasta Canadá en persona para pedir perdón, aunque ya lo haya hecho en el Vaticano. Es muy importante que el Papa Francisco venga a Canadá y ofrezca esa disculpa a más supervivientes y les dé un poco más de apoyo en su camino de curación si lo necesitan. Es muy importante. Francisco visitará las ciudades de Edmonton y Quebec e irá hasta más al norte, al Círculo Polar Ártico, para visitar a estas comunidades. Ellas esperan que el Papa ofrezca algo más que disculpas.
Esperamos hechos, no solo palabras. Que se indemnice a los supervivientes metís de las escuelas estatales, porque eso aún no se hizo hasta ahora. Necesitamos poder acceder a los registros de la Iglesia sin ningún tipo de restricción. Entre sus peticiones está que se devuelvan a Canadá las obras de arte indígenas que se encuentran en los museos vaticanos. El Vaticano sostiene que fueron regalos de los pueblos indígenas, pero no ha cerrado la puerta a la devolución de algunos de ellos. Lo primero que hará Francisco será reunirse con los grupos indígenas. Su encuentro con Justin Trudeau será el miércoles. La agenda del viaje, de hecho, es un reflejo del espíritu con el que el Papa lo realiza. Es una peregrinación penitencial. El Papa Francisco ya ha lanzado su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Se celebrará el 1 de septiembre con el lema «Escucha la voz de la creación». En su mensaje, el Papa pone el foco en la COP27, la conferencia por el clima que tendrá lugar en Egipto en noviembre. También en la COP15, un encuentro por la biodiversidad que Canadá albergará en diciembre. La Santa Sede insiste a las naciones en dar pasos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático. La Santa Sede quiere una situación mejor para todos y es lo que buscaremos en las distintas COP, pero no tenemos una agenda concreta. En ese sentido, depende de las prioridades de estos encuentros ver dónde podemos ayudar. Al presentar el mensaje del Papa, el cardenal Michael Czerny puso en valor las organizaciones católicas que desinvierten en compañías petroleras. Hay un gran acuerdo en desinvertir, porque desinvertir no solo es una decisión económica, tampoco una decisión interna, sino una forma de activismo. Necesitamos hechos. En otras palabras, no basta con invertir en una empresa así para tener cierta presencia. Queremos saber exactamente qué rol estamos jugando y qué resultados tiene. Si no, en conciencia debemos desinvertir. Originalmente la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación fue creada por la Iglesia Ortodoxa y el Papa la incorporó a la Iglesia Católica en 2015. En el mensaje de este año, Francisco llama a los países a perseguir 4 principios: biodiversidad, conservación de la naturaleza, solidaridad global y apoyo a los más vulnerables al cambio climático. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio
en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casionofre Gómez en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. En este libro de Ruth nosotros encontramos, decíamos, estos principios elocuentes. Ya el libro es muy elocuente, es decir, describe las implicaciones, por una parte, ético-prácticas de la pertenencia, cómo nosotros debemos hacer para pertenecer, para decir que somos realmente israelitas. Hay un marcado contraste con el libro de los jueces, donde en el mejor de los casos muchas personas, jefes principales, están espiritualmente comprometidos y en el peor de los casos caracterizados con una perspectiva pagana. Ve ahí, ya es huella que te lleva en el bloque anterior. Hay jefes, dice, o sea, personajes que están muy comprometidos. Hoy no pean de yapoyana porque pealañan de principio, pealañan de ética, pealañan de yara o yerureañan de pea las normas, upea jinalañan de yara o shacañan de. Bueno, sobre estos principios éticos, ahora nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a decir, bueno, amba eñan de ko anga yapoana, amba eñan de yapoana, ¿verdad? Y entonces aquí en el libro de los jueces, a esa respuesta que estamos diciendo, muchas veces hay mucho que desear. En muchos casos hay una perspectiva también pagana, es decir, en todas partes. Entonces la Biblia ya de por sí viene a ser como un paradigma, viene a ser como un modelo, en ciertos personajes va a personaje cuera a llevarla a comportar. ¿Cómo estos personajes están viviendo? ¿De acuerdo a los principios, lo cumplen o no lo cumplen? Porque ñande en Guanaboingo y con enseñanza cuera lleva. Con oye mombe uañande con ñande ñañamindu ujanguaña hendu janguaya echamba ella pañande la ñamoína peñandere coebe. Y esto es el modelo, mirando los principios, la ética y mirando después el sentido práctico. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos comprometemos verdaderamente o, como decíamos nosotros, vivimos simplemente desde una perspectiva también pagana? Pagana dice entonces, ya por cualquier y menos aquello que el Señor nos está pidiendo. Ya legua lleva la Biblia, pero ya por cualquier cosa, peñande yara y hoy ñande pono que la ya por upea que tu ñande ya por. Así dice la palabra de Dios y esto dice la Biblia y de esta manera tenemos que vivir. De memoria y la yicua. En el Nuevo Testamento después, no el que dice Señor, 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 el que se va a salvar, sino que ahí está el sentido práctico. El que lo pone en práctica y hace la voluntad del Padre. No el que simplemente repite de memoria estos elementos, estos principios, como nosotros le estamos diciendo, ¿verdad? Los principios éticos, todas estas implicaciones que tiene que vivirse en la práctica. Después nosotros nos olvidamos, o si no, entonces peñan de yara o yerure. Ahora, en la historia de Ruth, cada personaje es una persona decente. En la historia de Ruth, todos los personajes que están apareciendo son personas verdaderamente decentes. Ellas se presentan como auténticas personas de fe. Entero entonces, personas de fe, personas que creen. Upea otro terminología de con a término con a, porque cuando estamos hablando y diciendo personas de fe, enseguida ya ponando épico dice ser una persona de fe. La fe, el amén, amén ya hebreo, amén, dice adherirse, ella dice la amén. Eso quiere decir la fe. En encaramá ese ande pollo y dice la palabra amén.
Amén quiere decir entonces, ¿verdad? Chicos, muchas veces hemos por ejemplo, kutaha dice, pero igual a taha, lleva taha, o ya ven gasolina a la pecha, entender, no es muy. Bueno, ahí dice la fe. La fe es un adherirse, ¿verdad?, al Señor. Es un adherirse a los principios y a los valores que el Señor nos está regalando. Estos principios y estos valores a los que nosotros nos adherimos al Señor, ciertamente entonces que nos enseña muchísimo. Y en esta historia de Ruth, cada personaje es una de esas personas decentes, unas personas que viven auténticamente su propia fe, se adhieren a los principios y a los valores que nos da la ética, es decir, los principios y los valores de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos,
¿Es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente
el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, o sea, toda la perspectiva que nos da el libro de Ruth y todo lo que nos va ofreciendo. Este libro de fe que por una parte nos muestra también que las personas que actúan aquí son personas con mucha fe. Ahora, siguiendo un poquitito más, a pesar de todo esto, ¿verdad? O sea, de que son personas de fe, personas decentes. La característica del Gesed es explícitamente atribuida solamente a Ruth. Solamente a Ruth. En el capítulo 3, ¿verdad? Versículo 10 nos dice lo siguiente. Él exclamó, que el Señor te bendiga, hija mía. Boaz la hija a Ruth. Tú has realizado un segundo acto de piedad filial, mejor que el primero, al no pretender a ningún joven, ni pobre ni rico. Entonces, el acto del Gesed. Ñandeña en bonguetama curia lleva sobre la palabra Gesed, pero y por allá en la ñamombe umía lleva allá güero mandu allí dice la palabra Gesed. Gesed es una palabra hebrea. Aupeaco dice el mísero cordis. Mísero es el pobre. Cordis quiere decir corazón. Upeaco dice llevaré ñejere yejucuabore ñeme. Upea ñandeya hay solidaridad. Upea ñandeya hay generosidad. Upea dice yesacua. Upea dice entonces de acre jare yesacua jare ñandu. Eñep añandu vendrá pishalare jeshala y coteme inandere. Eso quiere decir Gesed. Y más palabras también, porque la palabra Gesed es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, traducirlo y ponerlo bien, es todo un sentimiento, ¿me entendés? Es todo un sentimiento. Quiere decir, se añandú, llevamos y te se hay que vender pirebe, ya es enseñante. Bueno, entonces aquí encontramos que la característica del Gesed es explícitamente puesta solamente en la persona de Ruth, solamente en Ruth. O sea, se quiere en este caso acentuar el aspecto de la misericordia y del amor y del añandú de esta mujer. Y todas las características que nosotros vamos viendo en el actuar de Ruth realmente demuestra este Gesed, porque él los escama esa mañana solucionada con ambas eco andas él por ambas y naña de boria puñan de bare ñande ya yo ina monburu ina yareco y baebe yo soy extranjera y gatuve y Ruth lleva como habita la y suegra ya y mi mano en mí va esa va ser que tú hay puesto mi chupea lleva a ver no llega cuay va y ya lleva desde que llegó Noemí, por lo menos no nos cuentan nada, ni dónde se van, junto a quién se van. De por no ñejenduyete, por lo menos en este libro, ñejenduy de parte de los otros, hay shinyananga, ya hay señande, lleva. A ver, no llega cuay, la ñande yararanga, lleva. Hay shiyaranga, a ver, no llega cuay, upearejina, lleva. Pero en fin. Son elementos importantes y son elementos, ¿verdad?, que nosotros vamos reflexionando y encontrando en este libro. Y esta es la palabra Gesed. Gesed.
Nosotros después lo traducimos como misericordia, mísero cor cordis, la misericordia de Dios. Ahora, aquí encontramos como definición, ¿verdad?, de ese gesed, benignidad, bondad, lealtad, fidelidad, que son atribuciones realmente divinas. Estas son atribuciones de Dios. Volvemos a repetir. Benignidad, bondad, lealtad, fidelidad, atribuciones divinas. La fe verdadera se expresa en la preocupación por el bienestar de los demás. Peña subrayana, peña moyana, lapidariamente, peña manorira, llevan la tumba en el mármol. Ojalá pudiesen decir de nosotros, queridos hermanos, que esta característica nosotros la tuvimos o la vivimos. Preocupación por el bienestar de los demás. Fue una persona que se ha preocupado por el bienestar de los demás. Y por ahí te han a la llave cono lleva peñan de tumba aria y en el mármol, sellado y grabado. Pero no solamente porque está en el mármol, sino que sobre todo porque está en nuestro corazón o porque nosotros lo vivimos. Mirando las características de esta mujer, mirando la característica de Ruth, ¿verdad? La misericordia, verdaderamente. Entonces vuelvo a repetir que es la preocupación por el bienestar de los demás. Aye preocupálleva, aye pitazo amañaye shacuaja aporandú, aye poricaiga tu anguasha pechera pisha o impona. Ayeva. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Celebramos el cumpleaños del querido Paí Víctor Luis Cabañas, compartiendo una deliciosa paella este viernes 29 de julio en la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, AFEMEC, en Fortín Islapoí, Casionofre Gómez, en la ciudad de Lambaré, desde las 20:30 horas. Colaboración para el canal de TV Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Feliz cumpleaños, Paí Víctor Luis Cabañas. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Cielo Abierto llega por primera vez a Mariano Roque Alonso. Vive este concierto católico de adoración eucarística el sábado 30 de julio a las 17:30 horas. Entrada gratuita. Informes en www.cieloabierto.com.mx. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día leemos al profeta Jeremías, de una forma corrida, al profeta Jeremías que nos acompaña en estos días. Capítulo 18 del 1 al 6. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Baja ahora mismo al taller del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero y mientras él trabajaba en el torno, y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces la palabra del Señor llegó en estos términos. ¿No puedo yo tratarlos así a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero? Sí, como la arcilla en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Queridos hermanos, qué linda es esta profecía de Jeremías. El Señor que se está comparando con este ejemplo maravilloso del alfarero. Quiere decir que el Señor es el que tiene que ir moldeando nuestra vida. Lleva, como el Señor moldea nuestra vida, como esa arcilla. Nosotros somos arcillas en las manos del Señor, ciertamente. ¿Y cómo somos moldeados por Dios? ¿Qué significa que Dios va moldeando nuestra vida? Y cada vez que escuchamos los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios, todo lo que nos van diciendo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra sociedad, todo lo que se nos presenta como una riqueza para que nosotros podamos vivir y para que nosotros podamos responder a la esencia fundamental de nuestra vida, queridos hermanos. El Señor reconstruye esta arcilla. El Señor reconstruye nuestra vida en la medida en que nosotros nos dejamos moldear en sus manos. Yo quiero ser como arcilla entre tus manos, Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y
Y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida, es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad, el corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Aquí entonces nosotros encontramos, queridos amigos, una preocupación, ¿verdad?, por el bienestar de los demás. Dice el Hetzel, significa eso. Nos preocupamos por el bienestar, nos preocupamos por los demás. Aquí también son acciones que promueven el bienestar de las personas, el Hetzel. Entonces no es solamente ahora quedarnos, porque el otro sería el aspecto ético, el aspecto del pensamiento, el aspecto del sentir, el aspecto de la humanidad, el aspecto entonces lleva la sensibilidad hacia la otra persona. Esa sería la preocupación por el bienestar de los demás. Pero ahora hay un paso más interesante, porque en nuestra vida jamás se puede separar fe y obras. Ya ahí señalé. Fe y obras es como después en el Nuevo Testamento nosotros lo entendemos, ¿verdad? Y todo el Evangelio, Jesús, Marta, María, la carta de Santiago, todo esto nos habla de fe y obras. Obras que muestran que tengo fe y fe que me mueve a hacer obras, ¿verdad? Y entonces, acciones que promuevan el bienestar de las personas. Acciones que promuevan el bienestar de las personas. Esto también nosotros encontramos en las profecías
Isaías y todos los demás, ¿verdad? No hace falta decir todos los profetas, ¿verdad? Pero todo al final de cuentas siempre nos hablan de una conversión, ¿verdad? Y todas las conversiones nos hacen entender de las obras. Dai guay, va a la gente, cuando protestante, hablando de entender, y las obras no, nada que ver, que las obras no, basta que tú creas y que tengas fe en Jesucristo y ya quedas salvado. Atención, o sea, viste que no hay que tomar las cosas literalmente. Vea cuál es el problema, las literales le dejan de entender, porque justamente el que dice esto es San Pablo, ¿verdad? Y San Pablo es el hombre más parenético que puede existir. Va a decir la parenético. Parenético quiere decir consecuencial. A la consecuencial le dice landere güeroviaba. Landere irecua pena puto una lleva andere ñamindu ubaque. Entonces ahora vos verdaderamente lo vas a hacer realidad. Oye Gishana, oye Pocuana. Y eso quiere decir obras, ¿entienden? O sea, tenemos que orar, queridos hermanos. No puedo decir yo creo en Dios y después vivo como que no creyese en Dios. Pero yo digo, yo creo en Dios, 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 etc. No, queridos hermanos. Entonces, cuando aquí está diciendo el hecho de que el que dice que tiene fe, el que pronuncia y está convencido verdaderamente de que tiene fe y que cree en el Señor, después, por consecuencia, siempre va a orar de acuerdo a eso que está diciendo. O si no hay dicotomía. También San Juan te hace una gran crítica a esto, ¿verdad? Justamente San Juan en su carta, la primera carta de San Juan, te habla y te dice que fe sin obras no funciona tampoco. Fe sin obras. O sea, ¿cómo nosotros vamos a decir que creemos en Dios a quien no vemos? Y sin embargo, a nuestro hermano a quien vemos no le estamos ayudando, no le estamos pasando la mano. Entonces, por eso aquí nos está diciendo el Gesed, que ya lo hemos puesto como característica atribuida, son atribuciones divinas, tanto la benignidad, la bondad, la lealtad, la fidelidad. Esto es el bienestar en acciones que promueven verdaderamente a las personas. Promueven, es un accionar, es un actuar. Los actos individuales de cada personaje aquí en este libro de Ruth pueden ser útiles para conocerlas concretamente. Conductas que revelan el corazón de las personas. ¡Qué hermoso! Entonces, con esto nosotros encontramos una síntesis maravillosa, porque abegos e iñandeina, que estas son conductas que revelan el corazón de las personas. Revelan el corazón de las personas porque entran, demuestran, te dicen qué es lo que verdaderamente nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Esto es lo que revela el corazón de las personas, mis obras, mis acciones, el accionar mío, el de mi vida, la forma como yo estoy obrando. Esto está demostrando y está diciendo, bueno, nave, a esa cande a llevar, eva la sea güero viajina, mooto pasea ya pina, eva la sea ya por verdad. Y entonces esto demuestra el accionar de las personas. Examinando los discursos de este libro de Ruth, impresiona la forma tan natural y espontánea de expresión de fe de los personajes. Esto iba a subrayar, y esto es, queridos hermanos, la pesite vela y pona, ya esto es de películas ahí la gente. ¿Por qué? Y porque justamente todo esto, queridos hermanos, tiene que ser una cosa en la sencillez, tiene que ser una cosa espontánea, tiene que ser una cosa que sale de nuestro corazón. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir hablando de este Gesed, de esta misericordia de Dios para con nosotros, que nos presenta el libro de Ruth. Y le dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.